La hora de aprender derecho con Villela, Lanford. Un tema, ¿verdad? Bastante, puedo decir, común que se da, ¿verdad? Que, por ejemplo, que es el matrimonio. Y también usted mencionó, por ejemplo, una palabra, ¿verdad? Bigamia, que casi, bueno, nosotros en el derecho sí la conocemos, ¿verdad? Pero tal vez para muchas personas no es una palabra muy común. Básicamente se refiere, ¿verdad?, a que una persona que contrae nupcias, ¿verdad?, la primera, la segunda y a veces la tercera vez, sin disolver de repente la primera nupcia que contrajo, o sea, el primer matrimonio, ¿verdad? Usted me preguntaba, ¿verdad?, si una persona que se casa en Estados Unidos, si ese matrimonio es válido en Honduras. En el segmento anterior yo le había dicho que sí, solo que hay unos pasos que seguir. Por ejemplo, el primer paso, ¿verdad?, obviamente es contraer el matrimonio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando voy a celebrar un matrimonio aquí en Estados Unidos, lo único que yo ocupo, ¿verdad?, es la partida de nacimiento de la persona, su pasaporte. No se ocupa nada más, ¿verdad? Si la persona es nacional o es residente o ciudadano de Estados Unidos, solo se ocupa la licencia, ¿verdad?, de conducir, ¿verdad? Entonces, se pide lo que es la licencia de matrimonio aquí en Estados Unidos. Luego se celebra el matrimonio. Después de eso, ¿verdad?, se inscribe el matrimonio en Estados Unidos. Son 10 días para que yo inscriba el matrimonio. Y una vez que ya el matrimonio esté inscrito aquí en Estados Unidos, la certificación del matrimonio se apostilla. Y nuevamente volvemos otra vez a la figura de la apostille, la cual ya habíamos hablado anteriormente. Esa certificación de matrimonio se apostilla, ¿verdad? También una vez que se apostilla, pues se manda, hacemos un poder, ¿verdad? Aquí en las oficinas de Villela hacemos un poder y luego ese poder y el apostille de la certificación de matrimonio se manda a Honduras. Se manda a Honduras y ya las oficinas allá, ¿verdad?, en Honduras, se encargan de hacer lo que es la inscripción. La inscripción se hace en el lugar donde las personas, en este caso, si ambos son hondureños, se hace en el lugar donde las personas están inscritas, ¿verdad?, en el registro. Y si la persona es estadounidense casándose con una persona hondureña, pues obviamente la inscripción solo se va a hacer en el lugar donde está inscrita la persona hondureña, ¿verdad? Porque lo que se está buscando es que afectar lo que es el estado civil de la persona en Honduras, ¿verdad? Y reportar que esa persona pues está casada y se casó en Estados Unidos, porque una cosa bien importante que cabe mencionar, ¿verdad? Y yo me encuentro con esta situación muchas veces aquí en Estados Unidos, de que el hondureño piensa, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a la falta de información, piensa de que una vez que se casa aquí en Estados Unidos y que ese matrimonio se registra, ¿verdad?, con la Secretaría de la Corte aquí en Estados Unidos, ellos piensan de que ese matrimonio automáticamente es válido en Honduras. Y la verdad de las cosas no. Acuérdese que Estados Unidos, para hacerlo en términos más sencillos, Estados Unidos, el
registro, por ejemplo, de Estados Unidos, no tiene por qué, y no lo va a hacer, mandar a avisarle a Honduras, por ejemplo, al registro nacional de las personas en Honduras, o mandar un comunicado y decir, oye, esta persona se casó aquí en Estados Unidos, inscriba este matrimonio. No, eso lo tiene que hacer la persona que contrae matrimonio. El hondureño que contrae matrimonio fuera es la persona quien tiene que pedir esa inscripción. Automáticamente el matrimonio no es válido, se tiene que inscribir. Y eso es algo que hago mucha énfasis en eso, ¿verdad? Porque es un tema que desconoce y por falta de información mucho el hondureño, ¿verdad? Entonces, es bueno que sepan, ¿verdad? Y que conozcan que automáticamente, si usted se casa aquí en Estados Unidos, automáticamente el matrimonio no es válido. Hay que hacer la inscripción. Y eso se hace nuevamente, como le dije, ¿verdad? Apostillando lo que es la certificación de matrimonio y el poder que la persona aquí en Estados Unidos va a otorgarle a la firma Villela Villela en Honduras para que debidamente haga la inscripción de ese matrimonio. Kendra, sí, la inscripción, ¿verdad?, de ese matrimonio se hace nuevamente de esa manera. Una vez que el matrimonio se haya inscrito aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, que por ejemplo, yo celebro el matrimonio, ¿verdad? Y antes de los 10 días yo inscribo el matrimonio, ¿verdad? Una vez que inscribo el matrimonio, entonces procedo, ¿verdad?, a postillar la certificación de matrimonio de aquí de Estados Unidos y también el poder, ¿verdad?, para que las oficinas de Villela y Villela procedan en Honduras a hacer la inscripción. La inscripción se hace en el lugar de nacimiento de la persona. Por ejemplo, si la persona nació y fue inscrita o retiro eso, si la persona fue inscrita en San Pedro Sula, entonces el matrimonio se va a inscribir en San Pedro Sula. Ahora, resulta si la persona se casa con una persona estadounidense, ¿verdad? Entonces, obviamente, el matrimonio solo va a afectar la inscripción, o sea, solo va a inscribirse donde nació, donde está inscrita la persona hondureña, ¿verdad? Entonces ya lo que va a pasar en ese caso es de que una vez inscrita, entonces ya en el acta de nacimiento, cuando la persona pide su acta de nacimiento, entonces ahí en las notas marginales, ahí va a salir, ¿verdad?, el matrimonio celebrado en Estados Unidos tal y tal día. Otra cosa importante con esto es de que a veces las personas piensan que no es importante hacer estas inscripciones, pero solo, por ejemplo, miremos un ejemplo. Una persona se casa, digamos, aquí en Estados Unidos, dos hondureños. Ellos, mientras están aquí en Estados Unidos, adquieren bienes en Honduras, compran casas, compran propiedades, o tal vez propiedades, casas, bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona fallece, ¿verdad?, y el matrimonio no está inscrito, entonces, ¿cómo la persona reclama? ¿Verdad? ¿Cómo la persona dice, pues yo soy el esposo y yo voy a, ¿verdad? Yo soy el esposo, porque tal vez los bienes están a nombre solamente tal vez de la esposa o del esposo. Entonces, si ese matrimonio no está inscrito,
entonces cómo la otra pareja reclama, ¿verdad? Entonces es muy importante la inscripción de los matrimonios por eso, por cualquier cuestión legal, ¿verdad? También resulta lo mismo, por ejemplo, con el divorcio. El divorcio igual, si usted se casó en Honduras y de repente usted vino a Estados Unidos y usted quiere casarse nuevamente aquí en Estados Unidos, entonces usted necesita divorciarse en Honduras, ¿verdad? Porque cuando yo, por ejemplo, voy a casarlo a usted, yo le voy a pedir su partida de nacimiento y ahí va a salir la nota marginal del matrimonio en Honduras. Entonces, si no hay una nota marginal de un divorcio, entonces yo no lo puedo casar, porque entonces estaría cometiendo lo que es la bigamia, ¿verdad? Contrayendo nuevas nupcias, ya existiendo nupcias anteriores, ¿verdad? Entonces, de igual manera es muy importante. Ahora, la pregunta es, tal vez usted me dice, abogada, pero ¿cómo si yo estoy aquí en Estados Unidos, cómo me voy a divorciar si yo no estoy en Honduras? Sí se puede por medio de poder, ¿verdad? Nosotros aquí en las oficinas de Villela, aquí en Baton Rouge, nosotros hacemos el poder, ¿verdad? Y se nombra al representante legal en Honduras, quien le va a hacer el divorcio, lo va a representar en la corte. O sea, usted no necesariamente tiene que estar en Honduras para llevar a cabo ese divorcio, ¿verdad? With more than 25 years of experience, with the heritage of a legal family, Alex Vigela is the director of Vigela & Vigela Legal Firm. Specializing in real estate, corporate, commercial, immigration law, criminal, and civil litigations, Vigela & Vigela Firm is your solution for any type of legal issues. They're here to defend, protect, and fight for your rights. If you find yourself in a legal situation, do not wait, do not hesitate. You need to call this law firm. You need to talk to Mr. Alex, Mr. Miguel, because they will help you. And you will need help in this legal system. It is just so different from what you may have already known and experienced. It's a different legal system, and if you don't know how to navigate it, you will be at a disadvantage.